Durante años, en México, la palabra inteligencia estuvo rodeada de sombras. No sonaba a seguridad estratégica ni a análisis sofisticado del Estado. Sonaba a espionaje político, vigilancia clandestina y archivos secretos. Sonaba a teléfonos intervenidos, opositores monitoreados y estructuras de poder operando fuera de la vista pública. Por eso, cuando desapareció el viejo Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el mensaje político fue enorme. El nuevo gobierno prometía romper con una etapa marcada por excesos, opacidad y desconfianza. El CISEN no solo era una agencia de inteligencia. Para una parte importante de la población, representaba décadas de vigilancia política y control interno. Pero aquí es donde empieza la paradoja. Porque aunque el nombre desapareció, la necesidad del Estado de tener inteligencia nunca desapareció realmente. Y así nació el Centro Nacional de Inteligencia. La narrativa oficial presentó el cambio como una transformación profunda. Ya no habría espionaje político. Ya no existiría un aparato dedicado a vigilar adversarios del gobierno. Ahora la prioridad sería la seguridad nacional, el combate al crimen organizado y la estabilidad del país. Sin embargo, la pregunta nunca desapareció del todo. ¿Realmente cambió la lógica del sistema o solo cambió la estructura visible? Porque en cualquier país moderno, la inteligencia es una herramienta indispensable. Ningún Estado puede operar sin recopilar información estratégica. El problema nunca ha sido la existencia de inteligencia. El problema es quién la controla, cómo se utiliza y hasta dónde llegan sus límites. Y ahí es donde el caso mexicano se vuelve especialmente delicado. México enfrenta uno de los entornos de seguridad más complejos del continente. Crimen organizado transnacional, tráfico de armas, redes financieras ilícitas, ciberamenazas, espionaje extranjero y presión geopolítica constante debido a su cercanía con United States. En ese contexto, desmantelar completamente las capacidades de inteligencia habría sido prácticamente imposible. Por eso el nuevo Centro Nacional de Inteligencia terminó heredando muchas de las funciones estratégicas que antes realizaba el CISEN. La diferencia estaba en el discurso, y el discurso importaba mucho, porque el nuevo gobierno construyó parte de su legitimidad prometiendo un rompimiento con las prácticas del pasado. Había una necesidad política de marcar distancia con los excesos asociados al espionaje interno, pero al mismo tiempo, la realidad operativa obligaba a mantener capacidades avanzadas de recopilación de información. Esa tensión define gran parte de la historia reciente del CNE, porque mientras públicamente se hablaba de transformación, el entorno de seguridad se volvía cada vez más complejo. El crimen organizado dejó de ser únicamente un problema local. Se transformó en redes altamente sofisticadas con capacidad financiera, tecnológica y transnacional. Algunos grupos comenzaron a utilizar drones, criptografía, vigilancia digital y sistemas de comunicación avanzados. Eso cambió completamente el tipo de inteligencia que el Estado necesita. Ya no basta con informantes tradicionales o vigilancia básica. Ahora se requieren capacidades de análisis financiero, monitoreo cibernético, intercepción digital y procesamiento masivo de información. Y aquí aparece uno de los puntos más sensibles de toda esta discusión: la tecnología, porque la inteligencia moderna depende cada vez más de sistemas digitales. Software de análisis, reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones, inteligencia artificial. Eso abre posibilidades enormes para combatir amenazas complejas, pero también crea riesgos gigantescos para la privacidad y las libertades civiles. Y México ya tuvo episodios polémicos relacionados con esto. El caso más conocido fue el uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Investigaciones periodísticas y organizaciones internacionales reportaron que este sistema habría sido utilizado en México para intervenir teléfonos de periodistas, activistas y figuras públicas durante administraciones pasadas. Ese episodio marcó profundamente el debate sobre inteligencia y vigilancia en el país, porque mostró algo inquietante. Las herramientas creadas para combatir amenazas reales pueden terminar utilizándose con fines políticos o personales si no existen controles efectivos. Y aquí surge la pregunta central del nuevo modelo. ¿El Centro Nacional de Inteligencia realmente rompió con esas prácticas o simplemente opera bajo una lógica menos visible? La respuesta no es sencilla. Por un lado, el gobierno actual insistió repetidamente en que no utiliza inteligencia para perseguir opositores políticos. Y no existe evidencia pública concluyente que demuestre una estructura idéntica al viejo esquema de espionaje político sistemático atribuido al pasado. Pero al mismo tiempo, el Estado mexicano mantiene capacidades tecnológicas y operativas que inevitablemente generan inquietud, porque cualquier aparato de inteligencia moderno tiene potencial de vigilancia enorme, y ese potencial depende mucho más de controles institucionales que de discursos políticos. Aquí es donde entra otro elemento clave: la militarización gradual de áreas estratégicas del Estado. Durante los últimos años, las Fuerzas Armadas adquirieron un papel mucho más amplio en seguridad, infraestructura y operaciones estratégicas. Eso modificó también el ecosistema de inteligencia.
La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina fortalecieron capacidades de recopilación y análisis de información, especialmente relacionadas con crimen organizado y seguridad nacional. Eso creó un sistema más integrado, pero también más complejo de supervisar externamente. Y ahí aparece una preocupación importante. En muchos países, los servicios de inteligencia operan bajo mecanismos robustos de supervisión legislativa y judicial. El objetivo es evitar abusos y garantizar equilibrio entre seguridad y derechos civiles. México todavía enfrenta enormes desafíos en ese terreno. La opacidad histórica de las instituciones de inteligencia dificulta conocer realmente cómo operan ciertos mecanismos internos. Eso no significa automáticamente que exista espionaje ilegal sistemático, pero sí significa que el margen para sospechas y debates permanece abierto. Ahora bien, también existe otra dimensión menos discutida públicamente: la inteligencia internacional. México no opera aislado. Coopera constantemente con agencias extranjeras, especialmente estadounidenses. Intercambio de información, operaciones coordinadas y cooperación en seguridad forman parte de la relación bilateral desde hace décadas. Y eso introduce otra capa de complejidad, porque la frontera entre cooperación e influencia nunca es completamente clara. Central Intelligence Agency, Federal Bureau of Investigation y otras agencias estadounidenses mantienen interés permanente en México debido al narcotráfico, migración y seguridad regional. Esa relación ha generado beneficios operativos importantes, pero también desconfianza histórica, especialmente en sectores que consideran que México depende demasiado de inteligencia extranjera para ciertos temas estratégicos. Y aquí aparece una contradicción fascinante. Mientras el discurso político habla de soberanía nacional, la realidad de seguridad obliga a cooperar estrechamente con actores externos, porque el crimen organizado opera internacionalmente. Las finanzas ilícitas cruzan fronteras. Las amenazas digitales no respetan territorios. Eso hace prácticamente imposible una estrategia de inteligencia completamente aislada. Sin embargo, también genera preguntas inevitables. ¿Cuánta autonomía real tiene México en sus decisiones estratégicas de inteligencia? ¿Hasta qué punto depende de información y tecnología extranjera? Y quizá la más importante, ¿quién vigila realmente a quienes vigilan? Porque al final, el verdadero dilema nunca desaparece. Toda democracia necesita inteligencia, pero toda democracia también necesita límites claros para esa inteligencia. Ese equilibrio es extremadamente difícil de mantener. Demasiado control puede paralizar operaciones necesarias. Muy poco control puede abrir espacio a abusos. Y en México, la historia pesa mucho. El recuerdo de la llamada Guerra Sucia, la vigilancia política del siglo XX y los casos de espionaje contemporáneos siguen presentes en la memoria colectiva. Eso hace que cualquier expansión tecnológica del aparato de inteligencia genere sospechas inmediatas. Pero al mismo tiempo, la presión de seguridad aumenta constantemente. El Estado enfrenta organizaciones criminales con capacidad financiera gigantesca, acceso a tecnología avanzada y presencia internacional. Combatirlas sin inteligencia moderna sería prácticamente imposible. Y ahí está el corazón del problema. La misma tecnología que puede proteger al Estado puede también convertirse en herramienta de vigilancia excesiva. La misma estructura que puede prevenir amenazas puede utilizarse políticamente si pierde controles. Por eso el debate sobre el Centro Nacional de Inteligencia es mucho más profundo de lo que parece. No se trata solo de una institución. Se trata de cómo México entiende la relación entre seguridad, poder y libertad. Y esa discusión se vuelve todavía más importante en la era digital. Porque hoy la información vale más que nunca. Datos financieros, patrones de comunicación, geolocalización, redes sociales. Todo eso puede convertirse en inteligencia estratégica. Las agencias modernas ya no necesitan necesariamente seguir físicamente a una persona para conocer gran parte de su vida. El ecosistema digital genera enormes cantidades de información constantemente. Y eso transforma radicalmente el concepto de vigilancia. Hace décadas, el espionaje requería operaciones complejas y recursos limitados. Hoy, parte de esa información existe de manera masiva en entornos digitales. Eso obliga a redefinir límites legales y éticos constantemente. Mientras tanto, el mundo entra en una etapa donde la inteligencia artificial comienza a integrarse a sistemas de análisis de seguridad, reconocimiento de patrones, monitoreo automatizado, procesamiento masivo de datos. El potencial operativo es gigantesco, pero también lo son los riesgos. Y México tendrá que enfrentar esas decisiones tarde o temprano, porque quedarse fuera de la evolución tecnológica reduce capacidades de seguridad, pero adoptar tecnologías sin controles sólidos puede erosionar libertades fundamentales. Ese equilibrio probablemente definirá el futuro del CNI. Ahora bien, hay otro aspecto importante que pocas veces se discute públicamente: la percepción política. En muchos gobiernos, la inteligencia se vuelve más polémica dependiendo de quien controla el poder.
Lo que un sector considera protección nacional, otro puede interpretarlo como vigilancia excesiva. Eso significa que la legitimidad del aparato de inteligencia depende enormemente de la confianza institucional. Y la confianza institucional en México históricamente ha sido frágil. Por eso, el cambio de CISEN a CNI no podía resolver automáticamente el problema de fondo. Cambiar el nombre era relativamente sencillo. Cambiar la cultura institucional es muchísimo más difícil, especialmente en estructuras acostumbradas históricamente a operar con alto nivel de secrecía. Y aún así, el entorno obliga a modernizarse. México enfrenta desafíos demasiado complejos para prescindir de inteligencia avanzada. Crimen transnacional, ciberataques, espionaje extranjero, lavado de dinero, amenazas híbridas. Todo eso requiere capacidades sofisticadas. Entonces la discusión real no es si debe existir inteligencia. La discusión es cómo garantizar que esa inteligencia opere dentro de límites democráticos claros. Y esa respuesta todavía no está completamente resuelta, porque la tecnología avanza más rápido que las leyes. Las amenazas evolucionan más rápido que las instituciones. Y el equilibrio entre seguridad y libertad se vuelve cada vez más difícil. Mientras tanto, el Centro Nacional de Inteligencia continúa operando, menos visible que el viejo CISEN, más integrado al nuevo ecosistema de seguridad del Estado, adaptándose a un entorno donde la información se convirtió en uno de los recursos más valiosos del poder moderno. Y quizá esa sea la conclusión más importante de toda esta historia. El verdadero debate nunca fue solo espionaje contra inteligencia. El verdadero debate es quién controla la información en un país donde el poder ya no depende únicamente de armas o dinero. Depende de saber más que los demás. Y en esa batalla silenciosa, México todavía está definiendo cuáles serán sus límites.